Entonces, para iniciar pues continuar con esta presentación de la obra de Lifshitz, ahora voy a trabajar en torno a la manera en que este autor eh, detecta, o la manera no, al tipo de elementos o contexto o afirmaciones donde el autor detecta una reflexión por parte de Marx respecto a la construcción misma de la obra de arte, al origen de la obra de arte, siguiendo pues con esta lectura de su tesis doctoral y de su investigación en torno a la filosofía de Epicuro, donde pues básicamente a lo que va a apuntar Marx, va a decir Lifshitz, es a establecer una comparación entre lo que podría considerarse las condiciones favorables para que se origine el arte y los enemigos de la producción de arte. Entonces, respecto a esas condiciones favorables para la producción de la obra artística, habría necesidad de que el contexto social ofreciese a quien produce la obra una vida social libre y orgánica donde el sujeto que produzca aquello que denominamos arte eh, pueda realizar un proceso de expresión y en ese proceso de expresión pueda también acercarse hacia la expresión de una serie de ideas, manifestaciones o pues dar cuenta, pues visibilizar el espíritu de su contexto. En ese sentido, lo que necesitaría esa sociedad es sobre todo libertad, orden y libertad, digamos como siguiendo la cinta mentirosa que corona nuestro escudo nacional y ahí pues va a empezar a haber problemas, ¿no? Porque hasta qué medida es el orden satisfactorio para que el artista pueda hacer un arte libre y en qué medida el arte libre que haga ese artista va a entrar en choque con ese orden que se impone, pues que es del que se está o al que se estaría refiriendo o que estaría cuestionando, por ejemplo. Y respecto a estos enemigos del arte, pues básicamente este es el país donde ustedes crecieron, ¿no? Donde básicamente existe una opresión constante, un miedo permanente y una asunción de la esclavitud para mantener cierto nivel de vida. Entonces recuerden cuando ven sus medios de comunicación eh, convencionales, nativos y entienden que o más bien no entienden, empiezan a reconocer la realidad del país a partir de connotaciones, por ejemplo, racistas, de clase, atentas a simplemente transmitir un modelo de realidad de una élite en el poder. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes miren las noticias de los medios periodísticos que se producen en este contexto, los programas de humor, los programas de entretenimiento, donde, por ejemplo, ustedes aprenden que es bueno burlarse de su propia clase social. Por ejemplo, ahí estarían expresando un modelo de opresión donde a partir de la educación que han recibido desde muy temprana edad, por ejemplo, educándose viendo Sábados Felices, aprenden que si son personas negras es bueno y es saludable y es divertido y es aceptable burlarse de personas negras asumiendo clichés de interpretación respecto a cómo, por ejemplo, se comporta una persona negra y no, en principio, cuestionando el hecho de que esa expresión que se da ahí quizás sea promotora de opresión, sino simplemente se naturaliza. Entonces, en ese sentido, los medios de comunicación de masas en un contexto como el nuestro, donde son los encargados realmente de la educación espiritual de una nación, serían los encargados de empezar a instilar el mecanismo de asimilar la opresión que pues primero empieza en chistes racistas, después continúa en afirmar que el pobre es pobre porque quiere y esto termina en justificar la violencia del Estado contra ustedes cuando se manifiesten. En el caso del miedo, pues básicamente
este comportamiento también instilado a partir de procesos de formación espiritual, donde se asume que contra el Estado es imposible levantarse, porque el levantarse contra el Estado implica quebrar un orden existente, y ese orden existente es de connotaciones casi divinas, digamos, como lo que hizo este país durante el régimen asesino de Álvaro Uribe Vélez. Y por último, una connotación de esclavitud que pues ustedes creo ya la han entendido a partir de la articulación de estas dos nociones, la de la opresión y el miedo, como enemigos principales del arte. Ahora, piensen porfa en el tipo de arte que podrían producir si se han educado en un contexto social donde la opresión y el miedo son las emociones, ni siquiera las emociones, las condiciones psíquicas rectoras. Entonces, bajo la opresión y bajo el miedo, ¿qué tipo de ejercicio libre, qué tipo de vida libre voy a hacer? Entonces, lo que debería hacer sobre todo es la persona que produzca la obra en un contexto social favorable, educarse, o en el caso nuestro, deseducarse, desalfabetizarse de toda la cantidad de porquería que hemos comido desde nuestra más tierna infancia, para empezar a alterar, a transformar esa visión de realidad donde nos configuramos. Y entonces básicamente el resultado habría de decirse desde esta lectura que extrae Lifshitz de Marx. El resultado sería entonces una representación ideal o bella, es decir, una representación que aspira a una traducción, a un modelo de belleza de ciertos dioses. Entonces, en la antigua Grecia, ante una posibilidad de vivir una vida social libre y orgánica, de que los enemigos del arte, la opresión y el miedo estén mantenidos a raya, la labor de la persona que haga la obra de arte es entonces dedicarse a representar ideales, y en ese sentido habría de apuntar hacia sus fines superiores, en este caso si es creyente, a la representación de dioses, y en ese sentido al representar a los dioses va a representar en ellos la connotación, sí, va a representar en ellos, no, va a connotar en ellos lo que podría considerarse como perfección de su contexto. Y en ese sentido, lo que va a destacarse es que ahí hay una posibilidad de controlar a las masas, sobre todo porque se les va a controlar respecto al hecho de, uno, lo que se representa como belleza ideal va a ser el bien superior de su sociedad, por lo tanto, quienes sigan los dictados de ese bien superior van a estar cumpliendo con un adecuado comportamiento a nivel de lo social, y por lo tanto los representantes de ese orden superior pues, son intocados. Entonces la representación de estos sujetos bellos y superiores y suprasensibles que están más allá de nuestra propia sensibilidad, esa representación va a traer de cierta medida una representación de sus representantes en la tierra, y en ese sentido un reconocimiento del dominio de esos representantes en la tierra. Entonces ahí ya yo no puedo simplemente como artista representar a un dios, a un ser superior, como feo, como malo, como nocivo, como errático, como humano, que eso va a ser un problema con la representación de la divinidad en la antigua Grecia. Y por otro lado, tampoco puedo transmitir, perdón, y por otro lado, si hago esa representación de ese Dios, lo que estoy haciendo es transmitiendo una condición del régimen en el que vivo, donde pues mis dirigentes son malos, nocivos, contaminados, viciosos, ladrones, uribistas, etcétera. Entonces, esa idea respecto a la representación del ideal bello como un modo de controlar a la masa va a hacer extensivo el temor a Dios, o al Dios de esa sociedad respecto al resto de los mortales que la integran. Y entonces, básicamente una afirmación respecto a esta connotación de enemigos del arte, la opresión y el miedo, para precisamente impedir la expresión artística en esa sociedad, es extraída extraigo esta afirmación de Lifshitz respecto a eso. Como el miedo paraliza la mente, la gente educada y mantenida en el miedo no puede desarrollar y elevar su mente. Por el contrario, la habilidad innata de imitar,
y así adquirir sentimientos artísticos es reprimida casi por completo. Entonces, en ese sentido, la disyuntiva que se va a dar en la antigua Grecia es que precisamente se considera que se requiere la existencia de una sociedad libre de funcionamiento orgánico en la cual las personas se pueden expresar artísticamente. Sin embargo, para expresarse artísticamente las personas tienen que superar miedo y opresión, pero el problema es que para superar miedo y opresión van a terminar representando a la deidad o a los representantes de esta deidad. Entonces parece que nos encontráramos en un círculo vicioso del cual pareciese que hay dos posibilidades de salida. Una, la posibilidad que va a brindar la representación visual que ofrezca el arte cristiano, y por otro lado la representación visual realista que se ofrezca en el arte antiguo. Entonces, respecto a al tipo de representación que se va a hacer en el arte cristiano, básicamente se va a hablar de que no se hace una representación idealizada de dioses, es decir, si ustedes comparan visualmente el arte producido en la antigua Grecia y lo comparan con el arte producido en procesos posteriores, sobre todo después de la caída del Imperio Romano, cuando podríamos empezar a hablar de la Edad Media, ustedes pueden comparar que visualmente el primer arte es más rico respecto a una descripción de la realidad, es decir, el cuerpo humano que representa el artista de la antigua Grecia es mucho más cercano a un cuerpo humano saludable, un cuerpo humano real, que el cuerpo humano que representa el artista cristiano. En este caso, el artista cristiano estaría haciendo expresando una representación mucho más abstracta de aquello que quiere dar cuenta, pero en ese punto abre la posibilidad de pensar no en la idealización y en la perfección de ese ser, sino sobre todo en la posibilidad de perfeccionarlo. En ese sentido, la oposición que habría de oponer es entre lo que decía la representación realista de la realidad según el modelo de la antigua Grecia y la representación religiosa de la realidad según el modelo cristiano medieval. Digamos que en esa opinión, en esa oposición se van a desenvolver tanto las personas que producen arte, que ni siquiera van a tener, aquí hay que llamar la atención al respecto, ni siquiera van a tener la connotación de artistas, simplemente van a ser artesanos cualificados, artesanos que han perfeccionado unas técnicas que cumplen con su labor, y para cumplir con su labor pues simplemente como que hacen su tarea sin excederse en aquello que le solicitan. Y aquí es entonces donde la cosa se pone sabrosa. Primero porque pues con esta oposición digamos que se entiende un contexto de trabajo para quien hace arte, donde pues básicamente no va a existir como autor individual con reconocimiento social, sino básicamente va a ser lo que les decía, un artesano especializado sometido a un mandato. Y en ese sentido, básicamente hasta el siglo XV, hasta el Renacimiento, se va a dar un proceso de ruptura donde la persona que produce estas obras va a liberar la difusión, sobre todo la circulación de imágenes, no necesariamente vinculadas a temas, con temas religiosos, sino sobre todo a estar atento a la observación de su realidad doméstica, que en este sentido cabría entenderse como una realidad más cercana a sus vivencias, una realidad menos dada a la idealización de principios de dominación, no sé, cómo a reiterar en sus espacios domésticos la repetición de, no sé, narrativas de lo religioso. Por eso en ese sentido sería necesario como separar o más bien perfeccionar la mirada respecto a ese tipo de producciones donde, por ejemplo, el artista representa a una familia y connotar si en esa representación de esa familia el artista realmente está haciendo una expresión realista del contexto que está en teoría observando, o si está aplicando un modelo, una lectura de visual religiosa al contexto familiar donde está. Pónganlo, realícenlo o más bien materialicen esta obra de esta manera. Ustedes viven en una sociedad donde, por ejemplo, la violencia intrafamiliar marcada
por la agresión machista contra la mujer es predominante. Digamos que ustedes están en un contexto de clase alta bogotana donde esta situación se presenta, van a representar la familia, pero prefieren no representar la familia tal cual es, como dando cuenta de esa realidad donde la mujer es constantemente agresiva, la mujer de la casa es constantemente, o las mujeres de la casa, porque lo que sucede, son permanentemente agredidas por los varones de este entorno, sino ustedes prefieren una representación donde está el pater familias, la madre y los hijos, la servidumbre atrás, o por supuesto de color, dando cuenta como de una configuración ideal, ordenada, ideal de ese universo. Entonces, si ustedes hicieran una representación realista de lo que sucede en ese contexto doméstico, podrían entrar en problemas porque se opondrían a la hegemonía tanto del sujeto que domina en la familia, digamos, como el político corrupto que sostiene su fortuna a partir del secuestro de los recursos del Estado, y también le pega a la esposa y se desquita sexualmente con las empleadas de servicio, versus la preferencia que va a tener ese sujeto por una representación de él y su entorno familiar como ideal. Entonces, en ese sentido, esa distinción entre liberarse de los temas religiosos y empezar a representar temas domésticos para la persona que hace arte va a implicar un ejercicio bastante fuerte. Yo creo que es casi un proceso de conversión, un ejercicio bastante fuerte de transformación de los relatos que aprendió a ver, los relatos que se enseñó a representar y los nuevos relatos que quiere proponer. Entonces ahí digamos que va a haber la aparición de una oposición al fetichismo, digamos, al hecho de que la imagen, por ejemplo, represente lo ideal, que la imagen, por ejemplo, dé cuenta de la sociedad que se desea, y más bien pasar a ver la imagen como un reflejo de la sociedad. En ese sentido, esa oposición al fetichismo, en esa oposición al fetichismo donde van a estar los artistas, pues básicamente el artista va a oponerse sí, va a oponerse a la resistencia de quien ve en la imagen a Dios, backslash, el contexto social idealizado, a quien ve en la imagen al Dios protector, backslash, a la sociedad ideal, a la sociedad que se debe aspirar, o hacia quien cree en que la imagen de por sí es mágica. Entonces, si yo represento la realidad de la familia de estrato alto bogotano, donde efectivamente se manifiesta violencia machista contra las mujeres, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Estoy mostrando la realidad o estoy atacando a ese modelo social? Y básicamente lo que me va a decir el pater familias, por ejemplo, de esa familia, es que me va a mandar a sus escoltas, que van a ser básicamente personas de mi misma clase social, pero con armas, para que me hagan daño, y mediante ese daño que me hagan, comillas, enseñen a respetar los valores que ese pater familias defiende respecto al contexto donde vive, como que violar mujeres está bien, maltratar mujeres está bien, dar cuenta de ese hecho no está bien. Entonces, ahí en esa opinión, en esa oposición es donde el artista moderno se va a empezar a desenvolver y va a empezar a tener un choque, en muchísimos casos directo, en muchísimos casos ni siquiera con riesgo, con muerte efectiva por señalar, mostrarle a la sociedad sus propias lacras, pero el artista sí no va a considerar que gran parte de su labor dependerá de evidenciar esas lacras sociales. Básicamente aquí podemos como connotar una de las, establecer como una arqueología si se quisiera, o reconocer uno de esos posibles orígenes de la idea de que el productor visual, de que el artista visual no está solamente para representar los cánones de la élite en el poder, sino también para mirarla y reflexionar respecto a las enormísimas cagadas que han permitido que esa élite esté en el poder. Entonces, en este punto ya se puede empezar a hablar de un artista en propiedad. Eh, eh, en ese punto se puede hablar también de que ese artista va a estar en la disyuntiva de para quién producir para esa élite en el poder corrupta que solamente quiere verse reflejada en términos de belleza ideal, o reflejar realmente a esa élite corrupta
si refleja a la élite corrupta en su pleno ejercicio de dominio, y es esa élite la que le compra sus obras, ¿quién entonces va a comprar si a ellos no les gusta ese producto? En ese sentido también entonces, ¿cómo responder a la propia supervivencia en términos económicos si se está señalando y se está cuestionando al patrono? Digamos que ahí entonces la idea de realización del artista va a integrar la disyuntiva de la supervivencia económica. eh, Insulto al patrono, por lo tanto el patrono no me paga, por lo tanto no recibo dinero por mi labor, por hacer el arte que hago. Dos, ¿dónde voy a poner a circular ese arte que hago si, por ejemplo, mis patronos, los modelos tradicionales que me venían contratando, básicamente monarquías, élites en el poder, iglesia, si ya no van a adquirir mi trabajo, entonces ¿dónde lo voy a poner en circulación? Básicamente me tengo que inventar un espacio de circulación, y en ese sentido también qué temas voy a producir, cómo, qué, 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 qué contenidos voy a privilegiar en el arte que yo realice, y esos contenidos, como la producción de esos contenidos, cómo va a entrar en diálogo o en oposición con el trabajo de mis colegas. Digamos que entonces esa orientación tripartita eh, podría determinar y les permitiría a ustedes identificar la configuración de campos artísticos, no solamente en el contexto europeo de la historia del arte que se nos ha enseñado como canónica, sino también en contextos como aquel donde ustedes se mueven. Es decir, si adaptan esa lectura a su contexto, es posible que entiendan mejor por qué ustedes llegaron a estudiar arte, en qué contexto aprendieron a estudiar arte o aprendieron que estudiar arte era una opción, y dentro de ese contexto, qué puntos de resistencia van a tener que identificar y enfrentar para poder desarrollarse y desenvolverse como artistas. Ahora bien, pasando a la lectura como de revisión de historia de las ideas o historia cultural, en la década de 1830 a 1840 aparece la filosofía, la orientación filosófica del romanticismo, y hacia 1840 el romanticismo deja de ser underground, solamente defendido por quienes se encontraban al margen del poder, y al contrario, esta ideología es incorporada dentro del régimen de Federico Guillermo IV, y cuando se incorpora básicamente va a plantear dos enfoques. Uno, va a plantear un enfoque de oposición contra el despotismo ilustrado proveniente del siglo XVIII. Entonces, contra ese despotismo ilustrado de el pobre es pobre porque quiere y debe ser dirigido porque no es capaz de orientar sus bajas pasiones, y la élite sí. Entonces, contra eso aparece el romanticismo que dice, no, 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 la persona, el sujeto, tiene derecho a reconocer su libertad, a buscar su libertad y a ejercer su libertad, incluso al precio de oponerse a el devenir, otra vez la oposición, ¿no? Individuo, sociedad, incluso si se opone al devenir, al correcto devenir de una sociedad ideal. Y en ese sentido, el segundo componente tiene que ver con el contexto político en que aparece el romanticismo. Digamos que si en 1789 se presenta la Revolución Francesa, o se inicia un ciclo de revoluciones con la Revolución Francesa, y este ciclo de revoluciones lo que busca sobre todo es derribar el poder del rey. En ese sentido, esa transformación histórica va a generar una serie de reacciones. Por ejemplo, la configuración, perdón, de la Santa Alianza, que va a ser la asociación de Austria, Rusia y Prusia, para oponerse a los movimientos revolucionarios, cualquier tipo de movimiento revolucionario que se presente en Europa. Y en ese sentido, esta Santa Alianza y sus seguidores van a ser entonces quienes deseen conservar el poder en el modelo tradicional, que bajo el modelo tradicional en que lo conocieron. Entonces piensen como en los blancos que en el Valle del Cauca quieren impedir a toda costa que Francia Márquez y comunidades indígenas logren representación política, porque esos blancos básicamente hicieron su riqueza en directa oposición contra los intereses de estas comunidades.
Piensen que esos blancos no solamente tienen el apoyo de los más mierda locales, RCN, Caracol, la cloaca de revista Semana, sino que además reciben apoyo de los gobiernos alrededor, de Ecuador, de Venezuela, de Brasil, de Bolsonaro. De hecho, les mandan camisetas y armas, y la labor que ellos están cumpliendo es básicamente una labor que consideran casi sagrada, y es que su accionar sociopolítico, paramilitar, racista y clasista está garantizado, está justificado en el hecho de que es necesario mantener este régimen tal cual ha venido operando. Es decir, hay que luchar por el uribismo y hay que ir a asesinar, por ejemplo, manifestantes e indígenas durante el paro nacional, porque es necesario defender el uribismo, pues porque es básicamente el contexto donde hicieron su fortuna, donde medraron y donde medraron sus familias. Entonces, contra ellos habrán de oponerse las personas dentro del, al interior de la sociedad local, que entiendan que es necesario transformar esa situación para alterar, por ejemplo, una distribución socioeconómica de recursos, una distribución de recursos a nivel de procesos de cualificación de este contexto social. Como que hay que resistirse para mejorar esta sociedad, que están dentro de la sociedad y también van a buscar hacia afuera apoyo para poder garantizar su modelo revolucionario. Entonces, digamos que dentro de este contexto los románticos van a jugar como una doble vía. En principio van a defender la libertad individual, pero no van a connotar que a mediano y a largo plazo su defensa de la libertad individual termina siendo conservadora. Entonces defienden la libertad del individuo para expresarse en un contexto social que le reprime y que le ataca, por ejemplo, para expresarse artísticamente. Entonces defienden la libertad de ese individuo, pero al extender la defensa de ese individuo dentro de esa sociedad, van a terminar garantizando las condiciones de reproducción de esa propia sociedad. ¿Cómo lo van a hacer? Uno, van a defender casi a muerte, sí, la libertad de este individuo, pero sobre todo la propiedad individual, la propiedad de ese sujeto sobre lo que hace. Lo que hace ese sujeto tiene nombre propio, tiene firma, por ejemplo. Lo que hace ese sujeto se le muestra a la sociedad como un ideal a alcanzar, es decir, el arte que produzca este sujeto ya reconocido como artista, que ya puede firmar su obra, que ya puede luchar en el contexto de la atención pública por atención a partir del trabajo que haga, ese sujeto tiene propiedad sobre esa obra. Y ahí el problema es, o la pregunta que sería desde este enfoque es: ¿eso le pertenece al individuo, o eso que el individuo produjo es resultado de ciertas condiciones socioeconómicas que le brindó el contexto? Como por ejemplo en el caso de ustedes están estudiando arte porque son personas hipertalentosas y básicamente exigen el continuar con el tipo de formación que tienen por el talento que suponen adquirieron o con el que nacieron, o más bien donde pudieron ejercer ese talento y donde educaron ese talento para poder llegar al espacio de educación en el que se encuentran, o incluso si lo llevan un poco más allá. Ustedes en estos momentos están atendiendo esta clase y de hecho durante 5 años van a atender ese proceso de formación y no van a tener obligatoriamente que ir a trabajar, porque hay una sociedad, hay unos sujetos, hay una familia, hay por ejemplo una madre soltera que les está sosteniendo allí para y desarrollando actividades y distribuyendo recursos para que ustedes se cualifiquen. Entonces, ustedes están en la academia ejerciendo y educando su talento porque nacieron con ese talento y naturalmente deben ser promovidas en ese proceso de formación. ¿Listo? Perfecto. Si esto va a ser así, ¿quién paga? Y si empiezan a mirar quién paga, entonces hay una connotación de, momento, mi talento sí depende de mi desempeño individual, pero para poderme desempeñar satisfactoriamente en este contexto necesito que alguien me dé plata para mi manutención, para mi alimentación, porque yo no tengo tiempo para eso. Entonces, mi talento es producto de mi esfuerzo individual o de mi esfuerzo individual complementado con un esfuerzo del contexto doméstico donde me muevo. Entonces, digamos que en el contexto romántico, el contexto doméstico es dejado de lado, el individuo es sujeto creativo, genial,
por antonomasia y pareciera incluso que sale debajo de las piedras, como que, no, pues básicamente el artista eh, nace artista y el artista se desenvuelve como artista y sí, en algunos momentos va a chocar con una sociedad que, por ejemplo, no le entiende, pero nada, el artista vive del aire, digamos. Y en ese sentido, esa idea del artista vive del aire no ha desaparecido. Miren, por favor, las prácticas de trabajo, por ejemplo, de entidades como el Ministerio de Cultura, donde ustedes en la actualidad van a ser vistas como, no como personas que deben ser dentro del Ministerio de Cultura adecuadamente representadas según sus intereses, enfoques y eh, según las características del trabajo que ustedes realicen, sino ustedes sobre todo son ideales empresarias que van y que están obligadas a generar empresa a pesar de que económicamente no puedan garantizar esa iniciativa. Entonces, si ustedes son personas que se determinan como artistas empresarias, como artistas, voy a utilizar el insulto con el que el Ministerio de Cultura se refiere a ustedes, personas emprendedoras y se someten, por ejemplo, a la solicitud de un préstamo para organizar la producción de su arte, la circulación de su arte en una galería, si se meten en un préstamo para ingresar al entorno sociocomercial institucional del campo artístico y pierden, el problema va a ser de ustedes. Pues ustedes son las personas creativas, ustedes se metieron en el crédito. ¿Para qué se metieron en el crédito? Les va a decir el Ministerio de Cultura en ese sentido. Entonces, ahí va a decir, ustedes son pobres porque quieren y ustedes van a mantenerse en la pobreza porque decidieron hacer un préstamo a sabiendas de que hacían un arte de mierda que nadie iba a comprar. Y ahí el problema es, momento, si existe una institución como Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura debe dedicarse a promover en las personas que producen arte, a dedicarse a promover actividades más de administración de empresas y de, por ejemplo, generación de una lógica del endeudamiento para que esas personas se reconozcan como artistas, o al contrario, el Ministerio de Cultura debe invertir en esa comunidad para que esa comunidad se cualifique y desarrolle mejor sus productos, becas, o circule de mejor manera sus productos, concursos, exposiciones, y a partir de esa inversión que el Ministerio de Cultura haga en ustedes como personas que producen arte, ya ustedes no van a estar en problemadas en el asunto de cómo mantengo mi empresa para pagarle el préstamo a Bancolombia, sino cómo me dedico a realizar mejor mi arte para aplicar a los concursos del Ministerio de Cultura y poder ganar. Y en ese sentido, lo que podríamos llamar la sociedad civil, las personas del público que están por fuera de esa relación entre la institución y ustedes podrían observar, por ejemplo, el resultado de su trabajo y acercarse a adquirirlo si se tratara, por ejemplo, de ese modelo ideal de coleccionista que está atenta a las presentaciones públicas de los artistas, o si está dispuesto a mercadearlo en un contexto de comercio del arte, digamos como la galería que está atenta a los resultados de los concursos de institucionales patrocinados por el Estado para tratar de después, convenciendo a los artistas de ingresar en su planta, tratar de cualificar, mejorar el mercado. Entonces, ese modelo de cómo apoyar, cómo entender la propiedad y la proveniencia de la práctica creativa va a ser como un punto de tensión. Otro punto de tensión va a ser la idea de que los románticos van a defender, sí, una libertad, pero van a defender una idea particular de libertad. Digamos, si la Revolución Francesa defendía una noción de libertad e igualdad, los románticos van a defender una noción de libertad urbana burguesa, es decir, sí, todos somos iguales, pero unas personas son más iguales que otras. Y ese unas personas son más iguales que otras para el romántico va a depender del origen de esas personas. Si yo nazco en un contexto pobre, en un contexto de privación económica y por lo tanto de privación en procesos de formación intelectual, yo no merezco libertad. Yo simplemente soy
nací en una familia de burros para que están educados para trabajar, debo ser un puto burro educado para trabajar y debo morirme como un puto burro que fue educado para trabajar. No tengo ninguna posibilidad de superar las condiciones en las que nací, pues porque nací en una familia pobre, que espero. En ese sentido, desde la Revolución Francesa, por lo menos habría una pequeña posibilidad, porque tampoco quiero que se idealice ese contexto, se abre una posibilidad de que si yo nací en un contexto de burros educados para trabajar, yo voy a tener un apoyo a nivel, por ejemplo, de lo institucional para cualificar, por ejemplo, talentos intelectuales para formarme y empezar a ampliar la posibilidad de mi formación y con tener en cuenta, sí, por supuesto que me va a tocar ser un burro educado para trabajar, pero también me puedo potenciar y también puedo construir, de hecho, una actividad a partir de mi desarrollo intelectual. Y en ese sentido, por ejemplo, miren ustedes el contexto, otra vez donde se encuentran, de una academia superior de artes en un contexto de universidad pública donde hay una inversión de recursos del Estado para poder mantener en funcionamiento este modelo educativo, para poder mantenerles a ustedes en este modelo de educación, para poder pagarnos a nosotros siempre con retraso y siempre mal, pero igual pagarnos a nosotros, mantener una infraestructura que más o menos funciona para integrando esa infraestructura, capa de docentes explotados y capa de estudiantes subsidiados, permitir que se dé una formación de artistas en un contexto de clases obreras o clases bajas. Entonces, en ese sentido, el que ustedes estudien arte y el subsidio del Estado permitiría entonces entender como, momento, aquí hay una posible, sobre todo porque este ejercicio es constantemente está sometido a la comprobación, al cuestionamiento, una posible superación como de taras clasistas, donde, por ejemplo, para el caso colombiano, el artista es la persona de clase media alta, cuya familia tiene recursos para pagarle su formación y después mantenerlo. En el caso de ustedes, momento, soy persona que surge en clase obrera, estudio artes, cómo voy a producir arte y en qué contexto. En ese sentido, de hecho, en qué contexto, la respuesta que den sobre todo podría determinar una sofisticación misma de la institución artística, como ustedes van a dirigirse a un público de pobres uribistas conservadores, por ejemplo, que están en su familia o que están en sus barrios, cómo van a presentar su arte para ese público, cómo van a negociar con ese público respecto al tipo de arte que ustedes promuevan y en ese sentido, en esa negociación, qué tipo de construcción de realidad también va a incorporar la realización, la producción de su arte y la difusión de su arte. Entonces, ahí esta oposición de defensas de libertades urbanas burguesas, modelo romántico, versus defensa de libertad e igualdad según Revolución Francesa, va a instrumentalizarse en el hecho de que las clases menos educadas van a ser conservadoras, como el pobre uribista, por ejemplo. Los gustos, los gustos estéticos y la caracterización cultural de esas clases menos educadas va a apuntar sobre todo al hecho de que al pobre le gusta la mierda en términos intelectuales, vamos a darle mierda. Entonces al pobre le gusta Sábados Felices, el pobre se ve reflejado en Sábados Felices, démosle más Sábados Felices, no lo elevemos espiritualmente, porque quienes se deben elevar espiritualmente son no los pobres, sino las clases medias educadas y las clases altas, pero dejémoslo en las clases medias, porfa, digamos, para no meternos en el lío de cómo se educa un rico en Colombia. Se educa. Entonces, la formación intelectual, la formación ilustrada corresponderá a las clases medias, entonces, los hijos de las clases medias van a ingresar a las universidades, los hijos de los pobres van a ingresar al ESMAD, a la policía, al ejército o al DAS o a los organismos de inteligencia, fin. Entonces, estableciendo esa separación, ahí ya hay una clara distinción clasista, y en esa clara distinción clasista, el romántico va a connotarse como un enemigo de la revolución. Como yo, como artista, como filósofo, como ideólogo romántico, me opongo a la revolución social. Como si gana Petro, me voy del país.
pero sí estoy a favor de la revolución individual, sobre todo una revolución individual que termina siendo liberal, termina siendo emprendedora. Entonces, los románticos, y esa es la cagadísima que tienen, es que los románticos sí idealizan al individuo, al sujeto individual, al sujeto que solito se opone a la sociedad que le impone sus criterios ideológicos, pero el romántico está cagado del susto de que los pobres se empoderen. El romántico le fascinan los pobres allá, arrumados en sus chabolas, le interesan los pobres allá, arrumados en sus barrios donde nadie, ningún romántico, va a ir a visitarlos, sino solamente para representarlos, para caricaturizarlos, pero el romántico tiene pavor de que el pobre adquiera poder. El romántico es godo, y en ese sentido, ese romántico godo va a oponer a esos pobres con poder, a esos pobres cualificados políticamente, a esos pobres que estudiaron derecho y empezaron a pensar por sí mismos el tipo de sociedad que quieren. Contra esos pobres va a poner a otros románticos que van a dar cuenta de una posible integración espiritual. Entonces, esos artistas románticos van a defender prácticas místicas y prácticas místicas a nivel de lo individual, para oponerse a prácticas sociales de afirmación en términos de, bueno, educación política y reclamos sociales reales. Entonces, el romántico va a prestarle una grandísima atención a lo visual, va a ser muy efectivo en eso, de hecho, va a prestarle una gran atención a su forma, a la manera en que va a aparecer socialmente, va a disfrazarse, a caracterizarse como romántico. El arte que va a hacer también va a afianzarse en torno a esta interpretación, y en esa connotación del darle forma poética a su actitud espiritual, ese romántico considera que está transformando a la sociedad, y el problema es que no está transformando a la sociedad, está ofreciéndole un modelo visual a la sociedad que sí, en muchos casos el pobre va a verlo como idealizado y va a decir, ay, yo quiero ser como ese romántico. El problema es que el pobre no va a tener plata para ser efectivamente un romántico, y si quiere vivir siendo un bohemio, después de que se le acabe la plata, le va a tocar volver a trabajar para poder pagarse la bohemiada, al contrario del romántico que va a heredar y va a gastarse la fortuna familiar siendo bohemio. Y entonces ese pobre que idealice en el romántico una posible elevación espiritual va a chocarse con el hecho de que el romántico va a defender la libertad como un privilegio individual que le corresponde a determinadas personas y a determinadas clases. O sea, como que el pobre puede decir, yo quiero ser como un romántico, yo quiero ser como un bohemio, pero cuando eh, empiezo a ejercer como romántico y como bohemio, no puedo sostener la fantasía, y sobre todo no la puedo sostener porque en el contexto donde me estoy desenvolviendo, sobre todo eh, predomina el privilegio de clase. Los románticos son de ciertas clases sociales. Yo no soy de esta clase social, a la mierda, me voy con mis pobres y dejo esta fantasía de ser romántico y me jodí. Y entonces lo que dice Marx es, ahí en ese contexto, en esa lectura, donde el romántico considera que la defensa de la libertad es un privilegio individual de determinadas personas y determinadas clases, ahí el romántico va a apelar a prácticas místico-religiosas para teorizar un más allá, para teorizar un entorno supraterreno donde básicamente ya la figura de Dios no existe de manera incorporada como el amigo imaginario de los cristianos, sino la figura de Dios va a estar incorporada como energía, coaching, dieta vegana, yoga, tai chi, consumo de yagé en apartamentos de Chapinero Alto, consumo de microdosis de LSD para controlar la mala salud mental, y prácticas de religiosidad alternativa donde otra vez el pobre solamente puede mirar y decir como, ah, mierda, para realizarme espiritualmente tengo que hacer yoga como ellos lo hacen. O no, mierda, peor. Para realizarme espiritualmente tengo que comprarme los productos que hacen esas personas. No sé, como la alfombra esa de mierda en la que se botan las personas de yoga que me ofrece el bohemio, el chico que vive
Chapinero Alto que me lo está ofreciendo a un costo altísimo, pues es producto de Gomelo, y además me lo está ofreciendo con un plus espiritual, ¿no? Entonces es como un tapete de mierda para hacer yoga no, que no tiene huella de carbono, por ejemplo, o que es vegano, sí, eso es vegano. Entonces, ese tapete vegano se ofrece en el contexto de la circulación de capital como un producto carísimo. O sea, esa mierda puede costar perfectamente 500.000 pesos, pero yo no estoy pagando solamente los 15.000 pesos que cuesta la materialidad del tapete, sino la enorme carga espiritual que posee ese tapete, pues porque lo hizo un gomelo, chapineruno, que además es feminista, lamenta ser blanco y entonces ahora quiere ser negro para apoyar oportunistamente a Francia Márquez, etcétera. Básicamente un sujeto que está apelando a una teoría del más allá y que la va a materializar en forma de tapetes, obras de arte, prácticas culturales, discursos respecto a prácticas culturales, donde va a terminar defendiendo el hecho de que sí hay una posible defensa de la libertad, pero esa defensa de la libertad le corresponde a él. A mí, si lo estoy mirando desde mi contexto de clase obrera, me corresponde pagarle caro, además. Digamos que ahí entonces hay un punto donde termina no, quiero suspender la reflexión de Marx respecto a esa distinción origen de la obra de arte, enemigos de la producción de arte, y voy a pasar a una lectura que Lifshitz también va a destacar respecto a la manera en que Carlos Marx reaccionaba no solamente ante la interpretación de procesos de constitución cultural en diferentes escenarios, cultura antigua Grecia, filosofía de Epicuro, interpretación respecto al origen y a la práctica de la obra artística y una crítica al romanticismo que se estaba ejerciendo en su contexto, sino que también Carlos Marx, destacar a Lifshitz, también está mirando con condiciones sociales de oposición a la libre circulación de pensamiento y respecto a eso que llamaríamos censura institucionalizada, Marx también produjo, también reflexionó y en esa reflexión, por supuesto, también hay una lectura respecto a qué tipo de arte es el necesario, el ideal o el deseable para nuestro contexto social, cómo defender ese tipo de producción. Entonces resulta que en 1841, estamos todavía en las décadas de 1830, 1840, en 1841 en Prusia se establece un edicto de censura, donde básicamente se va a vigilar el contenido, la expresión, por ejemplo, del texto escrito, de la imagen, y además se va a analizar su forma, su tono, su apasionamiento, su violencia o incluso las presunciones que se establezcan ahí. Entonces no solamente se va a atacar al, a la imagen o al texto que se queje explícitamente y que critique explícitamente al status quo, sino que se va a suponer la posibilidad que se está atacando al status quo. Es decir, se va a censurar no solamente el proceso de expresión donde se dice, no sé, todos los policías son cerdos, sino también se van a mirar otro tipo de producciones donde el juez, el censor, va a suponer que la persona está diciendo todos los policías son cerdos. Y entonces en ese sentido, el censor va a juzgar como los católicos, no va a juzgar solamente el pecado, sino también la idea, la aspiración a pecar. Entonces, básicamente, va a decir Marx, en ese sentido va a legislarse a partir de la jurisdicción de la sospecha. El censor va a medir, va a calcular intenciones, no solamente se va a limitar a evaluar los actos y en ese sentido establece un poder discrecional, como que dentro de este modelo de edicto de censura, el problema que va a tener la persona que produzca estos contenidos es que va a luchar no solamente contra la inteligencia del censor para entender básicamente lo que dice en el contenido de su obra, sí, de su obra, podemos hablarlo así, sino que también tiene que enfrentarse a los prejuicios de su censor. Entonces, imagínenlo, por ejemplo, mujeres que defienden la práctica del aborto si les tocara un censor ultracatólico fundamentalista del centro democrático. Entonces, ese censor, ¿qué va a suponer en sus pañuelos verdes, por ejemplo, si tienen un pañuelo verde? Y a partir de esa suposición,
que les va a imponer. Y básicamente lo que está denunciando aquí Marx respecto a esa lectura sobre el ejercicio de censura institucional es que va a oponerles toda la potencia del Estado, va a perseguirlas a muerte y en ese perseguirlas a muerte ese censor va a generar una jurisdicción de la sospecha y una defensa de la jurisdicción de la sospecha. Entonces ahí este sujeto va a establecer temas sobre los que no se puede hablar. Entonces, ni el artista ni el activista va a poder hablar de ciertos temas en ciertos contextos porque el censor dice, si yo veo que estás hablando de la defensa de la práctica del aborto, yo te envío al SMAT a tu casa para que te destruya, queme tu casa con tu familia adentro y así otras personas aprendan que sobre ese tema no se trata. Y por otro lado, toda la producción intelectual que hagas, tus panfletos, tus carteles, tus grafitis, tus imágenes, van a ser borrados del contexto social, porque básicamente sobre ellos no se puede hablar. Entonces ahí estaríamos en un problema porque el sujeto que va a ejercer censura va a establecer sobre todo, va a imponer, perdón, va a imponer sobre todo sus prejuicios para tomar decisión y en ese sentido va a interpretar las decisiones que puedan subyacer a un acto simbólico. Y entonces el juez va a dejar de ser un juez ecuánime, va a ser simplemente un intérprete de sus caprichos. Y básicamente lo que va a promover acá Carlos Marx, Carlos Marx que además no es el que está haciendo una tesis doctoral, sino es el Carlos Marx periodista que está opinando, que está generando opinión desde un medio de circulación masiva, la Gaceta Renana, básicamente va a defender la libertad de expresión porque la libertad de expresión no solamente va a permitir cuestionar el status quo, sino que en el cuestionamiento público del status quo, del régimen imperante, va a permitir construir la verdad como un criterio sólido mediante la puesta en discusión. Entonces no es simplemente que la mujer que defiende la práctica del aborto diga esto está bien y ya, sino que constantemente va a tener que argumentar para convencer a su audiencia, esté a favor o no, no importa, para convencer a su audiencia de que efectivamente es necesario defender esa práctica y en esa defensa tanto la activista como la audiencia se van a cualificar porque van a entender mejor la problemática, no simplemente van a creer como hay que creer y ya, o no simplemente se van a someter como bueno, pues esto es lo que dice la ley, esto es lo que dice el Estado, yo simplemente me tengo que plegar a lo que diga el Estado para seguir demostrando que soy una buena ciudadana. Entonces, en ese sentido, la defensa de la libertad de expresión a mediano y a largo plazo va a promover una mejor sociedad. De hecho, va a generar, va a ofrecer las condiciones de una sociedad más libre y en ese sentido lo que va a permitir la libertad de expresión es que esta sociedad ejerza su libertad sobre todo a través de la deliberación. Va a aprender a pensar y va a expresar públicamente el fruto de sus reflexiones. Y para eso entonces se necesitará, dice Marx, una prensa libre. Una prensa libre del Estado, que el Estado no meta mano allí, pero una prensa libre de las corporaciones, de que quienes tienen recursos no metan mano allí. Una prensa libre que mantenga, o es, más bien construya y mantenga un vínculo entre instituciones y ciudadanía. Pero la prensa tiene que mantener, tiene que crear ese vínculo entre instituciones y ciudadanía de manera crítica. No simplemente ser una prensa de propaganda donde todo lo que leemos favorece al régimen y está en contra, por ejemplo, de nuestros intereses, pero donde por el otro lado, no donde veamos una prensa a nivel de propaganda que hable solamente de nuestros intereses y se dedique exclusivamente a atacar al régimen sin ver, por ejemplo, qué posibilidades hay de negociar con él o incluso de acercarse a él para arrancarle derechos. En ese sentido, esa prensa libre debe alejarse por completo de la propaganda religiosa, entonces ya no más amigos imaginarios para interpretar la sociedad y el hecho de que seamos pobres o estemos condenados a estas condiciones de vida. El Estado, en términos de que si yo expreso mis opiniones, el Estado no va a mandar a sus organismos de seguridad entrenados en dispararle a personas desarmadas por la espalda, vender drogas y hacer la guerra contra los pobres.
como soldados pobres, y por otro lado tiene que oponerse también al poder creciente y cada vez más abusivo de entidades no elegidas políticamente, básicamente corporaciones. A nivel mundial, a nivel global, perdón, ustedes pueden pensar en corporaciones como el monopolio de la corporación Facebook, o para el caso colombiano pueden pensar en corporaciones como la organización promotora del paramilitarismo, Fedegan. Entonces ahí frente a si la prensa logra ese tipo de libertad, como quitarse de encima a los promotores de los amigos imaginarios, quitarse de encima a los promotores de la guerra contra los pobres a partir de la producción y exportación de cocaína, o si ustedes se ven o ejercen dentro de una prensa libre del dominio de los intereses privados corporativos, ahí va a ser posible generar generar las condiciones para que la sociedad libere, para que la sociedad piense públicamente cómo debe administrarse. Y en ese contexto, el problema que va a haber otra vez va a ser con esos románticos, porque acuérdense que Marx no deja de cuestionar a este enfoque ideológico, espiritual, ¿qué van a hacer los románticos en esa prensa? Y en ese sentido el problema que va a haber es, ¿qué va a hacer con los románticos que se dedican a negar la libertad de la persona si esta persona no cumple con ciertas condiciones socioeconómicas? Otra vez volvamos a la interpretación clasista, ¿no? Se defiende la libertad como privilegio individual de determinadas personas y determinadas clases. Y entonces básicamente la lectura que va a promover Marx respecto a esos románticos que son aparentemente críticos es que en últimas terminan idealizando las virtudes del status quo, como que se plantean rebeliones contra la sociedad, pero en últimas la sociedad termina, comillas, moviéndose tal cual debe moverse. Y por otro lado, respecto a las reclamaciones obreras, terminan haciendo interpretaciones capciosas, como que si el pobre determina agencia política, el romántico va a decirle, no, 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 tú no tienes derecho a la agencia política porque tú eres menor de edad, o tú no tienes derecho a la agencia política porque tú eres pobre porque quieres, o tú no tienes derecho a la agencia política porque tú no eres ilustrado. Yo, el intelectual que sí es ilustrado, te voy a decir cómo vas a obtener la agencia política, que es básicamente una actitud paternalista, vampírica, que ustedes pueden ver en nuestro campo artístico replicada permanentemente. Y entonces en ese sentido lo que diría Marx es, ahí en ese contexto de lucha constante por defensa de la libertad de expresión aparecen sujetos que están promoviendo con una falsa promoción de pensamiento revolucionario, de pensamiento de oposición, con una falsa oposición, perdón, con una falsa promoción de la rebelión, están promoviendo valores conservadores. En ese sentido, estos románticos van a exaltar la libertad individual del sujeto que sabe identificar y además tiene los recursos para moverse en un contexto donde no tiene que luchar por su sostenibilidad económica. Entonces, si se trata de estos sujetos de clase media y clase media alta que se relacionan problemática y paternalistamente con pobres que quieren adquirir agencia política, ahí la lucha va a ser sobre todo respecto a la distribución de recursos, que en el caso nuestro, en el caso colombiano, tendría que ver, por ejemplo, con, si ustedes lo quieren ver de esta manera, con los beneficiarios digamos, este último gobierno de Álvaro Uribe Vélez, con los beneficiarios de los recursos del Ministerio de Cultura, determinados no por la producción de obra y la organización de base, como los artistas que producen asociados o ni siquiera asociados, los artistas que producen individualmente en contextos muy alejados de entornos elitarios, y los verdaderos beneficiarios de los recursos del Estado, o de los verdaderos beneficiarios de la ley naranja. Entonces, en ese sentido, podríamos hablar de cómo dentro de nuestro contexto neoliberal actual, esa determinación de libertades no es universal, no es cercana a la Revolución Francesa, sino es una determinación de libertades conservadora, burguesa, romántica. Entonces ahí se hablaría entonces
atendiendo como a criticar a estos sujetos, se hablaría de una crítica a un romanticismo reaccionario, a un romanticismo conservador, a un romanticismo godo, a un romanticismo uribista que va a defender la división del trabajo, la condena vitalicia del obrero, como que el obrero nació obrero y debe morirse obrero y sus hijos no tienen derecho a estudiar arte ni siquiera en una escuela de educación universitaria pública y básicamente para existir tenemos que subordinarnos al capital. Como que en ese sentido el romántico sí es pragmático. El romántico es idealista cuando le toca cuando se dedica a defender la libertad individual, pero es absolutamente pragmático cuando para defender la libertad individual reconoce el protagonismo del capital, por lo menos para permitir la existencia de empresas privadas y del Estado como condicionantes de su propia vida. Y entonces, básicamente, este romántico uribista, va a defender todo control social si este control social garantiza el hecho de que las capas pobres tomen el poder. Garantiza el hecho de que, impide el hecho de que las capas pobres tomen el poder o de que las capas pobres se organicen para tomar el poder o incluso de que las capas pobres se eduquen. Porque el problema que va a tener el romántico reaccionario es que de manera pragmática va a entender que si los pobres se educan, los pobres van a empezar a entender que comer mierda no es chévere y que ellos no son pobres porque quieren y que por lo tanto se van a oponer a esa situación. En ese contexto, el romántico va a decir, no, 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 por favor a los pobres me los mantienen analfabetos, los pobres son lindos mientras no tengan agencia política, a los pobres hay que regularles sus derechos políticos, sus derechos de reproducción, sus derechos de sostenibilidad económica, sus derechos de administración de sus territorios. Por ejemplo, si hablamos en el caso colombiano de pobres indígenas o pobres comunidades negras. Y entonces en ese sentido va a este romántico reaccionario va a establecer, sí, una denuncia constante del pobre que adquiera agencia política, pero va a defender una práctica de ciertos ejercicios de libertad, pues para su propio beneficio. Entonces, este intelectual, este romántico uribista va a defender la regulación de la propiedad privada y de los derechos de propiedad, que en el caso de su obra se va a traducir en la defensa de los derechos sobre sus creaciones, los derechos exclusivos sobre sus creaciones, por supuesto la defensa de una cierta libertad individual y por ejemplo la defensa de una genialidad irresponsable. Y en la idea de genialidad irresponsable, este, este romántico de derechas va a decir, ok, voy a ejercer mi libertad sin importarme el efecto que tenga en el contexto social. En ese sentido, ese romántico de derechas que ejerce libertad cuando tiene contacto con pobres, por ejemplo, es aquel sujeto que se puede caricaturizar muy, muy, muy fácil, que sale con recursos de su contexto de clase media alta, va a contextos pobres o entra en contacto con comunidades pobres, choca con estas clases sociales y es capaz de uh, garantizar éxito en ese contacto con esas clases sociales. Es ese intelectual que se acerca a pobres pintorescos para hacerles documentales, producir el documental y después ganar recursos y renombre en contextos donde le van a premiar su documental de pobres, va a ser ese intelectual que tenga relaciones con pobres a nivel de, por ejemplo, el romántico el romántico conservador adicto a las drogas que tiene dealers pobres, pero se relaciona con esos dealers pobres en entornos aparentemente sórdidos o donde esos dealers pobres no lleguen a su entorno doméstico, no sé, como este intelectual que consume drogas, pero le recibe las drogas al dealer en la portería porque no puede ingresar al espacio de socialización donde estas drogas se van a consumir. Este intelectual que se va, este intelectual romántico que va a ignorar deliberadamente las condiciones de dominación económica en las que se encuentran esos pobres que está convirtiendo en motivo de su representación. Ese intelectual que va a garantizar en su genialidad irresponsable el desconocer
deliberadamente las condiciones de producción de riqueza de su entorno. Ese intelectual que va a desconocer deliberadamente el origen paramilitar de la fortuna de su familia para poder seguir produciendo arte. Y en ese sentido, dentro de ese contexto, el artista va a tener que desenvolverse como un jornalero, como un sujeto que va a producir arte como mercancía, que va a producir arte sometido a las leyes del mercado, que va a producir arte sometido a la oposición mayoritaria y acérrima del contexto social en el que se desenvuelve. Entonces, este artista jornalero, este artista que va a tener que producir decidiendo si sabe o no, más bien, decidiendo si se entera o no de las condiciones de acumulación de riqueza, del contexto social en el que se mueve, este artista jornalero entonces va a no solamente a estar preocupado por el censor en términos de si lo que yo hago le molesta a la iglesia, al Estado o a la empresa privada, sino además va a tener que convertir al comercio mismo de su arte en un factor, en un renglón de censura, y su labor entonces va a dejar de ser ideal, su labor va a estar sometida a la labor de otras personas, es decir, de otras personas que hacen productos, de otras personas que comercian con productos, de otras personas que incluso comercian con su propia mano de obra. Entonces, esto lo va a afirmar Lifshitz siguiendo como la lectura de Marx. Naturalmente, un autor necesita dinero para vivir y para escribir, pero en ninguna circunstancia debe vivir y escribir para ganar dinero. Digamos que esta lectura que provee Lifshitz apunta al hecho de que es necesario que se le garanticen a la persona que produce, que produce hechos, eventos u objetos culturales o artísticos, es necesario que se le garanticen sus condiciones de vida y producción para que esta persona no condicione sus productos, eventos o hechos artísticos a los requerimientos del cliente o a las necesidades del cliente, sino sea capaz incluso de oponerse a las necesidades del cliente o mostrarle al cliente otra posibilidad de generar necesidades. Digamos que si el artista se libera de la labor de jornalear para incluso censurar su trabajo y ofrecerle al mercado, ofrecerle a su audiencia lo que su audiencia espera, si se le quita esa talanquera, este artista va a poder, por ejemplo, recomendarle, mostrarle a esa audiencia otras realidades donde realizarse, traduciéndolo a términos del romántico reaccionario. Incluso ese romántico reaccionario va a entender que, cualificando su lectura del contexto social en el que se encuentra, puede producir un arte mucho más pertinente, tanto para la producción personal como para el contexto donde se mueve, donde se desempeña, y podría incluso eh, connotar nuevos escenarios de realidad, como nuevas realidades, otras realidades en las cuales desenvolverse o en las cuales la sociedad podría desenvolverse dado caso de querer hacerlo por allí. Digamos que aquí estoy pensando en esos planteamientos de arte plástico de comienzos del siglo XX, donde los vanguardistas eran hijos ricos de familias ricas que no querían trabajar en los reglones económicos donde su familia había extraído sus recursos, hijos ricos que se trataban de actualizar en términos de formación política para responder pertinentemente a las condiciones de un contexto, y que le planteaban, le proponían a ese contexto no lo que ese contexto reclamara, no lo que ese contexto les exigiera permanentemente, sino incluso identificando las necesidades que les daba ese contexto, iban en contra de esas necesidades para ampliar la posibilidad de entender la realidad que ese contexto social podría enfrentar. Entonces, en ese sentido, Marx, o sea, Lifshitz decía que
Básicamente el autor necesita dinero, repito, para vivir y para escribir, pero en ninguna circunstancia debe vivir y escribir para ganar, ni ese correlato en la lectura de Marx va a defender el hecho de que el trabajo del artista o el literato, porque básicamente Marx va a hablar del literato, su trabajo va a ser un fin en sí mismo, y en ese sentido ese trabajo va a buscar sobre todo el reconocer la posibilidad de existencia en un contexto económico sometido a ciertas variables, no sé, en el caso colombiano, a las variables de la acumulación por desposesión, de la acumulación de la riqueza en clases sociales, en contextos sociales, y reconociendo la producción de este trabajo en estos contextos puede realizar un arte que puede ser más pertinente. Digamos que si este artista reconoce o se educa para reconocer las condiciones de producción de riqueza en el contexto donde se mueve, puede hacer un arte mucho más pertinente, un arte que de hecho supere la ignorancia como una ficción irresponsable, la ignorancia como una garantía irresponsable de la existencia de su talento, de su eh, genialidad. Y en ese sentido, de hecho, podría pensarse en la idea de que el pobre o el obrero o el sujeto sometido a las condiciones de la división del trabajo, ese sujeto que nace obrero y está condenado a morir obrero y a tener hijos obreros o tombos, ese sujeto también reconozca en sí potenciales creativos que puede materializar para satisfacerse y realizarse espiritualmente. Entonces, básicamente la posibilidad que se abre acá es, digamos, reuniendo como la argumentación de Marx, sí, reuniendo la lectura que hace Lifshitz de la argumentación de Marx sobre la libertad de prensa. En principio, la libertad de prensa debe defenderse para que la prensa actúe por fuera del dominio de la iglesia, el Estado, las corporaciones privadas. Si la prensa pudiese operar por fuera de ese dominio, esta prensa puede generar en la sociedad un espíritu deliberativo de debate constante respecto a ideas sobre realidad, mundo, administración de recursos, administración de procesos relacionados con el devenir de sus integrantes. Esta prensa libre va a permitir una interpretación laica de la realidad y en ese sentido dentro de esta prensa libre sujetos dentro de esta prensa libre podrían desempeñarse sujetos como literatos que reciban o que más bien que tengan garantizado el sustento a partir de su producción para que no escriban para vivir porque van a terminar sometiéndose a los mandatos de un jefe, de un mandato, de un mercado, de un contexto comercial. Entonces estos sujetos van a ejercer libremente su raciocinio para imaginar, contribuir en esa imaginación de sociedad y en ese sentido los artistas también habrían de poder operar en este contexto, por ejemplo, poniendo a circular o defendiendo, reclamando constante, no, más bien, sí, reclamando y sosteniendo la posibilidad de acceder a recursos como una variable dentro de su producción, no simplemente son sujetos geniales y por geniales merecen recibir recursos, sino dentro de un contexto como este donde la distribución de riquezas está obstruida por clases elitarias que determinan hacia dónde se deben distribuir los recursos. Estos artistas también deberían contemplar esas condiciones de acumulación de riqueza para oponerse a ellas y poder, por supuesto, mejorar sus condiciones de existencia y en ese sentido incluso la posibilidad de extensión del potencial creativo no solamente va a limitarse a los hijos de las clases medias y poseedores que van a dilapidar las fortunas familiares siendo románticos o bohemios, sino también obreros o hijos de clase obrera que connoten, que entiendan que en su práctica de vida no solamente nacieron para trabajar, sino también pueden constatar que nacieron para crear, para producir creativamente. Y obviamente en ese contexto también habría que pensar en la posibilidad de que estos sujetos, estos obreros que quieran hacer ejercicio de
su práctica creativa, su práctica intelectual, también tuvieran espacios de formación. Digamos que en ese sentido, en ese contar con espacios de formación, modelos de educación popular, de difusión de la, no la, de la educación, de difusión de productos intelectuales superiores o provenientes de la alta cultura para clases populares, como la popularización de los clásicos a nivel de literatura, arte o música. Ese tipo de iniciativas propenden en términos del beneficio y la mejora de las condiciones de vida de estos obreros.